Mi nombre es Enrique Jesús Peña Esparza, estudiante de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Estudio la licenciatura en Derecho en el 9º tetramestre. Mi número de matrícula es la 30186. Este video es para hablar sobre las conclusiones de mi aprendizaje en la materia de seminario de investigación, impartida por la maestra María Olivia Garza Mireles. Los conceptos a recordar o temas a tratar son la investigación social, el concepto de marco teórico, lo que son los paradigmas, qué son los objetivos, la importancia de los objetivos, cuáles son los objetivos específicos, cuáles son los objetivos generales, cómo se plantean y se definen ambos objetivos. Veremos qué es la metodología, recordaremos cuáles son las características de los diferentes enfoques metodológicos por medio de un cuadro comparativo, aplicándonos a lo que es la metodología cuantitativa, cualitativa y el enfoque mixto. Recordaremos los métodos y técnicas de producción de datos según diferentes estrategias metodológicas en referencia a lo cuantitativo y lo cualitativo. Veremos el concepto de marco teórico, la hipótesis, teoría, variables, los tipos de variables, los modelos de análisis, tipos de modelos de análisis y las investigaciones macrosociales y microsociales. La investigación social es una forma de conocimiento que se caracteriza por la construcción de evidencia empírica elaborada a partir de la teoría aplicando reglas de procedimientos explícitas. En toda investigación están presentes siempre tres elementos: el marco teórico, los paradigmas y los objetivos. El marco teórico constituye un corpus de conceptos de diferentes niveles de abstracción articulados entre sí que orientan a la forma de aprender la realidad. Incluye supuestos de carácter general acerca del cuestionamiento de la sociedad y de la teoría sustantiva o conceptos específicos sobre el tema que se pretende analizar. El marco teórico son todos los antecedentes previos que existen en relación a lo que deseamos y buscamos investigar. El marco teórico son todas las teorías, estudios y referentes de información con las que contamos y debemos de aplicar, investigar, conocer y saber para el desarrollo y dar respuesta a la idea, al problema, suceso o fenómeno que estamos investigando. Los paradigmas constituyen un conjunto de conceptos teóricos metodológicos que el investigador asume como un sistema de creencias básicas que determinan el modo de orientarse y mirar la realidad. De manera personal, los paradigmas es la forma en que se observa por parte del investigador el mundo, es la forma en que nos explica o nos expone lo que es su realidad. Son sus suposiciones, sus experiencias, sus vivencias, sus creencias, sus valores aplicados por medio de una metodología, ya sea cuantitativa o cualitativa. Los objetivos. Los objetivos constituyen una construcción del investigador para abordar un tema o problema de la realidad a partir del marco teórico seleccionado. Los objetivos constituyen el pilar de una investigación y sirven de nexo entre lo que es la teoría y la metodología. Los objetivos de investigación se derivan de una determinada perspectiva teórica y deben de ser factibles de ser abordados por medio de una metodología. Los objetivos cumplen un papel preponderante en la medida en que a partir de ellos se resuelven cuestiones teóricas y metodológicas. Los objetivos son formulados como proposiciones que contienen los conceptos teóricos fundamentales en las que el investigador postula una intención generalmente explicitada por medio de un verbo, de abordar un sector de la realidad en un espacio y tiempo determinado. De aquí, los objetivos aplicados a esta condición, el recorte espacio-temporal, es una condición necesaria para encarar cualquier investigación. Se distinguen los objetivos generales y los específicos. Los generales son los que están considerados como focos de estudio. Pueden ser 1, 2, hasta un máximo de 3, que ya aplicar más de 3 es un poco más difícil y complicado. Los objetivos específicos se desprenden de los objetivos generales o de las preguntas de investigación y se inician por lo general
con un verbo como analizar, explicar, describir, explorar, exponer, etcétera, etcétera. Metodología. La metodología está conformada por procedimientos o métodos para la construcción de la evidencia empírica. Se apoya en los paradigmas y su función en la investigación es discutir los fundamentos epistemológicos del conocimiento. Hay dos tipos de metodologías en las ciencias sociales: los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos. Cada uno tiene diferentes supuestos teóricos y procedimientos para obtener evidencia empírica. La investigación cuantitativa se utiliza para comprender frecuencias, patrones, promedios y correlaciones, entender relaciones de causa y efecto, hacer generalizaciones y probar o confirmar teorías, hipótesis y soluciones o suposiciones, mediante un análisis estadístico. De esta manera, los resultados se expresan en números o gráficos. Por otra parte, la investigación cualitativa implica recopilar y analizar datos no numéricos para comprender conceptos, opiniones o experiencias, así como datos sobre experiencias vividas, emociones o comportamientos con los significados que las personas les atribuyen. Por esta razón se expresan en palabras. Veamos mediante este cuadro comparativo lo que son las características de los diferentes enfoques metodológicos: cuantitativas, cualitativas y métodos mixtos. En el cuantitativo, la meta es expresar, explicar y probar de manera objetiva la relación entre variables a través de métodos estadísticos. En lo cualitativo, la meta es describir y comprender una realidad. Esta es subjetiva y hay que considerarla. Cuantitativa se ve la realidad de una manera objetiva y en la cualitativa se ve la realidad en una manera subjetiva. Los métodos mixtos, la meta, buscan explicar y describir un fenómeno a través de la combinación de los enfoques cuantitativos y cualitativos, es decir, de manera objetiva y de manera subjetiva. Cuantitativas. El investigador conoce claramente por adelantado lo que pretende investigar. Está separado completamente de la investigación, tiene bien definidos y determinados lo que son los objetivos y sabe con anticipación a dónde va y qué es lo que busca. De manera cualitativa, el investigador conoce solamente en la forma aproximada lo que pretende investigar. Tiene una pretensión, mas no está definida. En el enfoque mixto, el investigador puede conocer por adelantado lo que desea investigar y estar atento a la emergencia de los problemas que puedan surgir o suceder. Cuantitativas. Todos los aspectos del estudio están cuidadosamente diseñados antes que los datos sean colectados. Mientras que en el cualitativo, el diseño de estudio va emergiendo en el proceso de estudio. Los métodos mixtos, pues es la combinación de los métodos cuantitativos y cualitativos. Otra de las características es que el investigador en el método cuantitativo tiende a permanecer separado del objeto de estudio, lo mencionamos hace rato. En el cualitativo, el investigador tiende a transformarse subjetivamente inmerso en su objeto de estudio. Y en el método mixto, el investigador pues usa la técnica de la colección de datos como pruebas a escalas, observaciones y entrevistas a profundidad. Hay que ver esto, que en la cuestión cuantitativa, ser objetivo te lleva a tener cierta ventaja en el sentido de emitir un juicio en el que no implique ningún tipo de sentimiento o sensibilidad, porque no tienes la experiencia de algo vivido. Pero el método cualitativo, en la cuestión subjetiva, te da la oportunidad de dar un punto de vista porque estás dentro y si eres parte de la investigación, porque posiblemente viviste la situación o estás viviendo la situación, lo que te da cierta ventaja de conocimiento sobre los hechos y sucesos. En la cuestión cuantitativa, otra de las características es que el investigador usa instrumentos objetivos de recolección de datos. Y en la cualitativa, el investigador es el principal instrumento de recolección de datos, por la experiencia o la experiencia. Los métodos y técnicas de producción de datos, según diferentes estrategias metodológicas, pues son diferentes. La metodología es cuantitativa o cualitativa. Ojo,
Aquí la diferencia de saber que un método no es lo mismo que una metodología. Los métodos pertenecen o conforman la metodología, o sirven o ayudan y colaboran con la metodología. Y la metodología solamente es cuantitativa o cualitativa y la mixta. La metodología cuantitativa, en cuestión de métodos, pues los utiliza de manera experimental, utiliza la encuesta, los análisis cuantitativos de datos secundarios. Para la producción de los datos, utiliza los cuestionarios, la recopilación de datos existentes como censos, encuestas, estadísticas continuas y análisis de contenidos de documentos como los textos, los films, videos, etc. En cuestión de cualitativo, los métodos son etnográficos, se analizan culturas, estudios de casos, biográficos, análisis de conversaciones, grupos focales. Para producir o sus técnicas de producción de datos, pues existen las entrevistas interpretativas, las entrevistas etnográficas, la observación no participantes, el análisis de documentos y el análisis de material visual y auditivo. Marco teórico, hipótesis y teoría. Ya habíamos dicho lo que era el marco teórico, pero Santilla define que el marco teórico consiste en un conjunto de teorías, enfoques teóricos, así como antecedentes que tienen la validez necesaria para el encuadre de la investigación que deseamos realizar. Es toda la información, dijimos que eran los antecedentes previos, todas las teorías, todos los estudios referentes a lo que vamos a estudiar nosotros. La función del marco teórico es una guía para el diseño metodológico del estudio, pues permite identificar la forma como se han realizado los estudios anteriores, el tipo de estudios que se ha realizado y el tipo de fuentes o sujetos que se ha recolectado. Asimismo, es la forma en que se ha recolectado la información, lugares en donde se han llevado a cabo, los instrumentos utilizados, los resultados que se han obtenido y las conclusiones a las que se han llegado. Bernal, por su parte, dice que hace explícitos tanto el enfoque metodológico como la teoría o el modelo de la teoría dentro de la cual se está enmarcando el proyecto que se va a realizar. La teoría. La teoría pretende expresar la manera en que se refleja la realidad del pensamiento como una generalidad. Por su parte, la hipótesis, de acuerdo a Baena, define que son respuestas tentativas al problema de investigación derivadas de una teoría. Por lo tanto, la hipótesis es una proposición provisional la cual requiere verificarse. Es una respuesta rápida e inmediata sobre algo, pero que no está verificada. No se ha aplicado todavía el método científico para saber si eso es cierto, si es real o no. Una variable es un rasgo o aspecto de un objeto de estudio capaz de asumir diferentes valores. Pueden ser variables independientes y dependientes, fueron las que vimos, pero el libro de texto nos dice que hay variables dependientes, independientes y otra clasificación que veremos ahorita. La variable independiente es el elemento o fenómeno, situación que se explica, condiciona o determina la presencia de otro. La variable dependiente es el elemento, fenómeno o situación explicados que están en función de otros. Se puede manipular a diferencia de lo que es la variable independiente. Los tipos de variables que existen. Hay unas que están definidas en términos del tipo de unidad de análisis, que son la unidad de análisis individual o individualidad del análisis agregado. Hay otras que están definidas según su nivel de medición, como nominal, ordinal, intervalar o de razón. Hay otras que están definidas según la cantidad de dimensiones, que son simples o complejas. Otro tipo de variables son las que están definidas por el papel que juegan en el diseño. Se refieren a atributos de la unidad. Son atributos sociodemográficos, actitudes psicosociales o conductas. Existen también las variables que se refieren al contexto o estructura social cuya inserción califica la unidad. Son de clase social o de nivel educativo. Existen tipos de variables que definen su posición en un agregado. Hay otras variables que son cualidades de otros individuos vinculados con la unidad o sujeto. Hay variables que indican la pertenencia de un agregado. Y las variables que están definidas por el estatus teórico-metodológico
En relación a causales postuladas con el modelo de análisis, que aquí entran las que vimos, que son las antecedentes, independientes, intervenientes y dependientes. Definimos entonces de aquí las que más vimos con la maestra, que son las dependientes, independientes, y vimos su concepto. Los modelos de análisis. El modelo de análisis constituye el armazón argumentativo de un marco teórico. Contiene una descripción o representación abstracta y selectiva de un suceso o proceso. Un conjunto de supuestos acerca de las relaciones entre este y otros procesos. Tipos de modelos que existen. Son los modelos analíticos, como los procesos, flujos, organizadores. Los modelos causales, que son los vínculos causales. Modelo a escala, analógico, estadístico, probabilístico. Por último, vamos a hablar de lo que son las investigaciones microsociales y macrosociales. Las investigaciones macrosociales tienen como propósito abordar el estudio de la estructura social de las instituciones, sociedades y sus culturas, incluyendo cuestiones vinculadas a los procesos históricos. Mientras que las investigaciones microsociales tienen en cuenta la experiencia individual y la interacción social, que son las fuentes de creación de significados y bases para la acción concretada y creación de la orden social. Las investigaciones microsociales y macrosociales permiten tener ambas dimensiones de la realidad social. Los objetivos y las estrategias metodológicas son definidas dependiendo del tipo de investigación. Sautou define que un punto importante es que un mismo tema puede ser abordado desde diferentes perspectivas, ya que hay temas microsociales y macrosociales. Otro punto es que las teorías que sustentan los análisis macros o microsociales son diferentes. Al final de cuentas, este tipo de investigaciones son utilizables para hablar sobre cuestiones de culturas que me llaman mucho la atención. Hay uno de los temas que vimos sobre el rezago social en la Ciudad de México, sobre la migración, los efectos de la migración de las mujeres en Argentina, todo ese tipo de cuestiones que las desconocía, que me sirven de mucho y que nos van a servir sobre todo cuándo y cómo aplicarlas en nuestra carrera, sobre cuestiones de investigaciones en procesos jurídicos o legales. No me queda más que agradecer la oportunidad tan grande que nos dio esta maestra, una mujer muy preparada, está donde está por la gran capacidad que tiene y se aprendió mucho. Esta materia se complementó de manera maravillosa. Al principio fue difícil, pero se complementó de manera maravillosa con portafolio y con la materia de proyecto y titulación. Me sirvió mucho, maestra, para poder sacar adelante la materia de proyecto de titulación. Mucho que me sirvió su materia y se lo agradezco.